Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes y sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el Día de la Reforma. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el Evangelio que vamos a meditar en este día tan especial para nosotros, luteranos confesionales, está tomado según San Marcos, el capítulo 13, los versículos del 5 al 11. Así nos dice la palabra de Dios. Jesús, respondiendo, comenzó a decir: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, queremos, antes de empezar el mensaje para este día, dar un saludo a cada uno de los seguidores y estudiantes de Academia Cristo, como también a ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, y todos los hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica. Es una bendición estar celebrando una vez más el Día de la Reforma, y por esto el texto o el tema que estamos meditando a base del Evangelio, hermanos, el Espíritu Santo es el autor de la Reforma, adorémosle. Es muy interesante entender la relación del fin del mundo, lo que vemos, lo que está sucediendo, de las señales del fin del mundo con la doctrina bíblica. Pero ustedes dirán, sí, es que tiene que ver con la doctrina bíblica. Pero lo que realmente quiero que veamos en el mensaje para el día de hoy es cómo están los tiempos finales. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esto. Y es la oportunidad de checar 2 Timoteo capítulo 3, los versículos del 1 al 5. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Claramente, en estos versículos encontramos que es la realidad que usted y yo estamos viviendo. Pero más que esto, Pablo está hablando de personas que nos dice el pasaje bíblico
que se hacen pasar por piadosos. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que son personas que están dentro del cristianismo, pero son personas que dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero encontramos que su doctrina y la práctica de ella son falsas, porque ellos están defendiendo el pecado. Cada vez vemos cómo está creciendo la doctrina falsa, porque la razón, la sabiduría del hombre está predominando en la manera de interpretar las escrituras. Es aquí lo que nosotros llamamos como el uso magisterial de la razón. ¿Y esto qué quiere decir? Cómo el hombre acepta lo que la Biblia dice siempre y cuando su razón lo acepte. Y es por esto que encontramos que está creciendo la iglesia con doctrina falsa. Y es aquí donde empezamos a escuchar cosas muy familiares como yo acepté a Cristo, que el bautismo simplemente es un paso de obediencia, que cuando se muere quedamos en un estado de inconsciencia, que Dios tanto ama a las personas que permite la eutanasia porque Él no quiere que nadie sufra. También escuchamos de que la Biblia fue cambiada en algunas palabras para atacar la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio. Pero el listado puede seguir. Y lo que nos damos cuenta es que realmente la iglesia hoy en día ha dejado de ser confesional, es decir, que no escriben públicamente lo que creen, y al no hacer esto, pues realmente están diseñadas para engañar. El Evangelio para este día, como ya se los mencioné al principio, nuestro Señor Jesucristo está hablando de las señales antes del fin. Pero estas señales que estamos viendo, que son evidentes, realmente nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuidado con lo que está pasando. Y por eso les estaba diciendo cómo está relacionado el fin del mundo con la doctrina. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que muchos van a aparecer diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Notemos cómo el diablo usa a anticristos para tergiversar las escrituras. Si estudiamos las cartas de Juan, él habla muy bien de los anticristos que pertenecían al cristianismo, lo mismo que estaba diciendo Pablo. Parecen ser hombres de la piedad, pero ¿qué están haciendo? Tergiversan todo el mensaje de salvación. Y olvidan que realmente lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está enseñando con esas palabras antes del fin, que tengamos en cuenta para que estemos preparados, para que nadie nos engañe y que estemos listos para su segunda venida. Pero encontramos que estos anticristos, cuando escuchan de una guerra, sencillamente dicen que Dios está castigando a este pueblo por su idolatría. O cuando se dan cuenta de un terremoto en algún lugar, hablan de que Dios está haciendo eso sobre esta tierra porque es maldita. O cuando hablan del hambre, sencillamente dicen que es la manera que Dios usa el hambre para que el hombre pueda buscarlo a él. Pero ¿qué encontramos en común con estos anticristos? ¿Qué encontramos en común con estas personas que aparecen hoy en día queriendo saber más que Dios? Pues Romanos capítulo 11, versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Estas personas creen que entienden la mente del Señor. Ellos creen que aconsejan a Dios y que Dios actúa porque ellos se lo dicen. En verdad,
Estamos en un mundo espiritual que lamentablemente es manejado por el diablo. Estamos viviendo momentos en los cuales la iglesia hoy en día ha olvidado ser fiel a la palabra de Dios. En la época de Martín Lutero no era la excepción. En esa época, un sacerdote era experto en saber cuál era la mejor cerveza, pero no sabían los mandamientos, no sabían el Padre Nuestro. En esa época, el papado aprovechó y se inventó algo como si fuera ciencia ficción, un lugar llamado el purgatorio. Y cautivó la conciencia a las personas diciéndoles que había oportunidad de salir del purgatorio pagando las indulgencias. Pero ¿por qué las personas cayeron en ese mensaje del anticristo? Porque no tenían la palabra de Dios en sus manos, porque no sabían cuál era la voluntad de Dios dada en las Escrituras. Y es así como el Papa pudo una vez más hacer lo que conocemos como el Vaticano, pudo construir todos estos edificios a costa de pedir dinero para que las personas sacaran a sus familiares del purgatorio. Pero pensemos esto, si esa era la situación de los líderes religiosos en la época de Lutero, ¿qué diremos de los padres de familia que en su casa no tenían una Biblia, no tenían la palabra de Dios, no sabían qué enseñar a sus hijos? Pero hoy en día también encontramos esto en la actualidad. Me sorprende mucho con las clases de Academia Cristo, cómo encontramos a cristianos que llevan muchos años en el Evangelio y no saben los mandamientos, no saben el Padre Nuestro. Es más, dicen que los mandamientos son de la Iglesia Católica Romana, que el Padre Nuestro Dios no lo mandó a orar porque son vanas repeticiones. Y es donde empiezan a darle un lugar primordial, a mandar lo que la Biblia no manda, a prohibir lo que la Biblia no prohíbe, que es lo que llamamos el legalismo. Y estamos nosotros ahí. Y preguntémonos hoy que estamos celebrando el Día de la Reforma, ¿qué tan fieles hemos sido a la palabra de Dios? ¿Qué tanto confiamos en lo que las Escrituras nos dicen? ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de predicar la falsa doctrina? Y reconozcamos que merecemos el castigo eterno en el infierno por no ser fieles a la palabra de Dios. Hoy en día a nosotros nos acusan de ser católicos romanos disfrazados, pero sabemos que estas acusaciones vienen del enemigo porque él no quiere que los cristianos sean confesionales, él no quiere que los cristianos vuelvan a la palabra de Dios. Pero usted y yo hoy, celebrando el Día de la Reforma, tenemos muchos motivos por qué dar gracias a Dios. Porque nosotros merecemos ir al infierno por nuestro pecado, pero Él, que mostró su justicia en nosotros, así como lo escuchamos en Jeremías capítulo 18, versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Esta justicia de Dios es donde usted y yo merecemos ser castigados por nuestros pecados, por no ser perfectos como Dios quiere que lo seamos. Pero también va a castigar a todo aquel que trae el mensaje diferente al de las Escrituras. Lo va a enviar al infierno por su persistencia en predicar la falsa doctrina. Pero también encontramos en Jeremías el amor de Dios. Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6, dice: Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estos versículos nos recuerdan cómo nuestro Dios nos hizo de nuevo espiritualmente
por medio de la obra del Espíritu Santo, usando el bautismo y el Evangelio. Cómo por medio de los medios de gracia, Él actuó en nosotros barro y Él siendo el alfarero. Y disfrutamos cada vez que escuchamos lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro alfarero, Dios, por medio del bautismo nos dio la fe en Cristo Jesús, en su obra. Y esta fe en Cristo Jesús nos dice de que nuestro pecado es perdonado y cómo en su resurrección encontramos la motivación para que vivamos como redimidos. Y es acá donde somos guiados por la doctrina bíblica. Y cuando somos guiados por la doctrina bíblica, ¿a quién le damos la gloria de nuestra conversión? ¿A quién le damos la gloria de nuestro perdón? ¿A quién le damos la gloria de nuestra salvación? A nuestro Dios. Es por esto que conectados a la obra de Cristo, Él que llevó una vida perfecta por nosotros, Él que sufrió y murió para darnos no solamente el perdón del pecado en contra del tercer mandamiento, sino el perdón de todos nuestros pecados, Él hace que por la obra del Espíritu Santo siempre estemos enseñando y defendiendo la doctrina bíblica. Eso fue lo que pasó con Lutero. Pero antes de hablar de Lutero, vamos a recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus apóstoles en esas señales antes del fin. Los versos 9 al 11 nos dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué aprendemos? Cómo los apóstoles defendieron el nombre de Jesús, defendieron la doctrina bíblica delante de príncipes, delante de el imperio romano, delante de los líderes religiosos. Pero también vemos cómo 1500 años después de los apóstoles, de que empezó el cristianismo, había un hombre, Martín Lutero, estaba en medio de príncipes y de sabios, también defendiendo la doctrina bíblica, y es donde escuchamos esa frase tan magistral: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Hoy usted y yo estamos aquí en este mundo. Y también no podemos quedarnos callados. El Espíritu Santo hace que vivamos, que enseñemos, que defendamos la palabra de Dios. Él hace de que en verdad nosotros confiemos en el poder de la palabra de Dios y recordamos el Salmo para el día de hoy, el Salmo 46. Ese Salmo es muy importante para nosotros porque podemos llamarlo el Salmo que es ícono para el luteranismo, puesto que Martín Lutero escribió o se inspiró en el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, tomado de este salmo. Pero ¿qué está enseñando este salmo? Cada vez que usted y yo hablamos de la palabra de Dios, defendamos la palabra de Dios, ella tiene poder en sí misma. Y el versículo 2 del Salmo 42, el del Salmo 46, el versículo 2 y 3 nos dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a tener miedo cuando estamos
presentando la defensa, estamos confrontando la falsa doctrina, estamos enseñando la palabra de Dios. No tengamos miedo de hacerlo. Ella tiene poder y es ella la cual realmente existe y se valora por sí misma. En el día de la Reforma, nosotros luteranos confesionales no hacemos honor a Martín Lutero, sino que reconocemos de que el autor de la Reforma es el Espíritu Santo, porque Él hace de que sea el que predomine el Evangelio en nuestras vidas. Él usó a Martín Lutero como lo usa usted, me usa a mí y usa a muchos otros cristianos para enseñar la doctrina bíblica. ¿Y qué es lo que vamos a seguir enseñando? En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7 nos dice cuál es el mensaje que vamos a seguir predicando. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto nos está enseñando que vamos a dar siempre la gloria a nuestro Dios y que el Espíritu Santo permita que sigamos viviendo en esta fe y que nuestra conciencia siempre esté cautiva a la palabra de Dios. Feliz día de la Reforma. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra. Aparta, Señor, la falsa doctrina, los falsos maestros de nuestras vidas. Que seamos fieles a seguir predicando el mensaje de salvación. Cuando decimos que somos luteranos confesionales, es porque por medio de las confesiones defendemos la fe. Enseñamos a otros lo que creemos que es lo que enseña la Biblia. Y también mostramos con quién podemos tener compañerismo, con quién podemos adorarte y glorificarte. Damos gracias por el Ministerio de Academia Cristo que lleva este mensaje de salvación a muchas personas. También damos gracias por nuestra Iglesia Luterana Cristo que cuida la fe de muchas personas. También ponemos en tus manos, Señor de los cielos, a los enfermos de nuestra iglesia. Seguimos orando por los hermanos Cajas, por Jorge, el hermano de Juan García, por el padre de doña Piedad, por Nelly, la mamá de Ana Ortiz, y también seguimos orando por Ana Ortiz. Bendice a la mamá de Gloria Chica. Oramos por los padres de nuestros hermanos en Punta Mata, Venezuela. Presentamos, Señor de los cielos, los tratamientos de Andrés y Silvia en Temuco, Chile. Oramos también por aquellos que en este momento necesitan de oración porque están en sus dolencias físicas, en su lecho de enfermos. También, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos cada uno de nuestros países para que seamos confiando que tú tienes el control de todo. Bendice, Señor, a los gobernantes para que puedan servirte a ti y no a los hombres. También, Padre Santo, ponemos en tus manos a cada uno de las familias que tienen problemas, que hay falta de comprensión para que vivan en la paz, en el amor, donde hay pensamientos de divorcio para que puedan vivir en el perdón. Oramos por aquellos que se han apartado de la fe, si es tu voluntad, para que los traigas de nuevo y puedan adorar y glorificar tu nombre. También oramos, Señor, por esta semana. Te damos gracias por el techo, la comida, el vestido, y que seas tú bendiciéndonos de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y que permite que mientras estemos en este mundo, sigamos confesando la fe luterana confesional. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Una feliz semana en el Señor. Un feliz día de la Reforma.